vamos a comenzar con el video de esta sesión. El objetivo es pues dar la definición de integral de línea, pero antes de eso vamos a ver eh, cuáles son las ideas que están de atrás, que están por detrás, ¿no? de la definición. Entonces, vamos a empezar con la intuición, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí. La idea es la siguiente, o sea, supongamos que tenemos una curva, ¿no? Y por eso es que hemos estado trabajando con curvas, ¿no? Entonces, esta curva, pues, es la imagen de una función gamma, ¿no? Que, pues una función como la que definimos, ¿no? En las clases anteriores, o sea, por pedazos, eso quiere decir que empezamos en algún punto y vamos recorriendo esta curva, ¿no? Y bueno, la altura o sea, ya que tenemos nuestra curva, supongamos que en este punto pues haya alguna altura, ¿no? Que depende justamente de este punto y que por supuesto pues la altura es variable, ¿no? Entonces lo que tenemos es una barda, ¿no? Que tiene como base esta curva y que tiene altura variable. Entonces supongamos que de alguna manera lo que quisiéramos hacer pues es sacar el área, ¿no? Que hay en esta barda, ¿no? Entonces, por ejemplo, por qué esto es relevante? O sea, ¿por qué, de dónde viene un poquito esto? Si pintáramos los ejes, ¿no? Aquí está, y recordar que nosotros, pues, más o menos y pensemos en un rectángulo, ¿no? Que es lo más sencillo, ¿no? Entonces pensemos en un rectángulo. En realidad, nosotros hemos calculado, pues, integrales sobre este tipo de regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí la función está por arriba, entonces calculamos, pues, el volumen que está por debajo de la superficie, ¿no? Pero, pues, eso puede ser demasiado. O sea, imagínense que ahora lo que quiero es nada más sacar el área que hay en este lado, ¿no? Entonces, en este lado tenemos, bueno, aquí está medio recto, pero tenemos una curva, ¿no? Y en realidad, pues aquí no sabemos, o sea, no tiene una altura constante, sino que va variando. Entonces, en realidad, como que lo que queremos obtener es un corte, ¿no? Un corte y queremos obtener el área de este lado, ¿no? Entonces, en vez de estar integrando sobre un dominio sólido, ¿no? Sobre una región tipo 1, una región tipo 2, ¿no? Estamos integrando en dos variables, pero solamente en una línea, ¿no? Que es como la idea que tenemos aquí. O sea, si quisiéramos calcular el área que se genera en una barda que tiene altura variable, entonces como que lo que queremos hacer es algo pues, de este estilo, ¿no? Aunque la función de alguna manera viva en más variables, podemos parametrizar esta línea recta, la podemos parametrizar porque pues es una línea recta, ¿no? Solo depende de un t. Y la función aquí pues depende de varias variables, pero a final de cuentas, pues la podemos evaluar aquí, ¿no? Entonces, de eso es de lo que se trata. O sea, aunque tú tienes una función de varias variables, puedes fijarte, puedes solamente recorrer la función en una línea y eso como que te va a dar un área que tiene, la altura tiene longitud variable, ¿no? Entonces, como un corte, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿dónde se ocupa esto? Por ejemplo, en probabilidad, cuando uno quiere calcular la distribución marginal, lo que están haciendo son como integrales de línea, ¿no? O sea, están fijando una variable
y están cortando para ver el área que acumulas en esa cara, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con las demás integrales que hemos hecho. O sea, lo que nos importa es aquí hacer integrales sobre líneas, ¿no? Por eso se le llama integral de línea. Entonces, regresando un poquito al problema este, ¿no? de la barda, ¿no? Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, la integral, ¿no? Sobre esa barda, pues más o menos, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer es hacer una partición de la barda, ¿no? De aquí. Entonces, por decir algo, tomo una partición, que claro, esta partición que tomo yo aquí, puede estar dada en términos del intervalo AB, o simplemente la podemos, pues decir, que está aquí, va a ser mi punto PI menos 1 gorro, ¿no? Y este de aquí, pues va a ser mi punto, PI, ¿no? Entonces, la partición la puedo pensar sobre la curva, ¿no? Sobre agarrarme puntitos, una selección de puntitos de la curva que tenemos. Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, ¿no? Esto de agarrar, digamos que los puntitos. Entonces agarramos, ¿no? Y si nos fijamos en la norma de estos dos puntos, lo que nos estamos fijando es cuánto mide esta longitud, ¿no? Y luego lo que podríamos hacer es aquí tomar un punto intermedio de la curva, ¿no? Y fijarnos cuánto va a ir a valer ese punto en la función, ¿no? Este punto le podemos llamar un punto, sigma y gorro, ¿no? Y este punto es un punto que vive en una recta, entonces tiene una coordenada X y una coordenada Y en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos ir a evaluar a la función, ¿no? Tiene una cierta altura. Entonces podemos pensar, pues, que esta es la altura de, o sea, si aquí, no, si aquí subimos, espérame, que me equivoqué. Entonces, por ejemplo, si ahí subimos la misma altura en esa parte, ¿no? Vamos a, pues si subimos la misma altura aquí, pues nos va a quedar un poquito más abajo y aquí nos va a quedar un poquito más arriba, ¿no? Entonces, si hacemos esto, nos va a quedar como una lámina, ¿no? Y lo que estamos haciendo, pues, es multiplicar la base por altura, ¿no? O sea, estamos diciendo que el área de esto, aproximadamente, vendría siendo la norma de PI gorro menos PI menos 1 gorro, multiplicado por la función original, ¿no? En este caso, valuada en un sí y gorro, ¿no? Entonces, como que estamos haciendo dos cosas. Primero, que la figurita de la azul se tiene que parecer a esta placa roja, ¿no? Y esta placa roja, o sea, si estos puntos están muy pegados, la inclinación de estas rectas, pues tiende a ser horizontal, ¿no? Entonces el área de esto, o sea, el azul se debe de parecer al rojo si la partición es pequeña, y el rojo debería de, pues, parecerse al área de un rectángulo, que pues vendría siendo aproximadamente este valor que está aquí, ¿no? Entonces, si se acuerdan, ¿no? De la explicación que dimos o un poquito de la demostración de longitud de arco, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la norma de PI gorro menos la norma de PI menos 1 gorro, esto por el teorema del valor medio, porque estamos suponiendo que la función es suave por pedazos, ¿no? Y todo eso, esto se debe parecer mucho a la derivada evaluada en algún CI, ¿no? Multiplicado por la longitud de la partición, que sería en este caso TI menos TI menos 1, ¿no? Que acuérdense que esto, ¿cómo lo lográbamos? Pues aplicando el teorema de valor medio coordenada a coordenada. Lográbamos que esto pues fuera muy parecido a esta parte, ¿no? Y entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos, no?
Ok, entonces, digo, nada más aquí una pequeña observación para que no haya ningún problema. El sí, pues es un punto, es un real, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sí y gorro del que hablábamos arriba, pues simplemente pues es gamma de xi, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que este sí que está aquí vive dentro de la parametrización, ¿no? Entonces, el agarrarse un punto, el punto aquí intermedio que te tomas, como viene de los test, acuérdense que los test generan los P's, ¿no? Entonces ese es el sí normal, ¿no? Entonces para obtener este gorrito, pues eso es gamma de sí, ¿no? Entonces si sumamos sobre, entonces esto implica que la suma desde que i es igual con 1 hasta acá, de la función valuada, aquí sería, aquí en estricto sentido tendría que poner f de gamma valuada en sí, pero entonces simplemente pongo sí y gorro, ¿no? Este multiplicado por la norma de pi menos 1, esto se debe de parecer mucho a la suma desde que i es igual con 1 hasta acá de la función valuada en gamma de sí multiplicado por la norma de gamma prima en xi por ti menos ti menos 1, ¿no? Y esta de aquí que pusimos acá, esta en realidad pues es la suma de todas esas laminillas, ¿no? O sea, si hiciéramos la partición y hacemos todas las láminas, pues eso es lo que aproxima más o menos el área de todas esas láminas, ¿no? Entonces como que eh, pues cuando esto tiene infinito debería de coincidir de hecho esto es una suma de Riemann, ¿no? Entonces, cuando esto tiene infinito, esto tendría que coincidir con la integral de quién, ¿no? O sea, el del lado derecho. ¿Por qué? Porque la del lado derecho ya es una función como la que conocemos, ¿no? Aquí está, esta es una función real, ¿no? Multiplicada por la longitud de por, o sea, por el pedacito de la partición, ¿no? Entonces esta de aquí, pues esta de aquí es la suma de Riemann, ¿no? ¿De qué integral? Pues de la integral de AB de F, valuada en gamma de T, multiplicado por la norma de la derivada de T, diferencial de T, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si yo hago que F sea la constante 1, o sea, quiere decir que tengo, y si quieren ahorita lo comentamos, por ejemplo, digo, esto es pura intuición, pero por ejemplo, si tuviéramos que la altura siempre es 1, pues en realidad lo que estamos replicando es la longitud de arco. ¿Por qué? Porque como la longitud de aquí es 1, pues no me va a cambiar, o sea, es multiplicar la longitud de arco por una unidad, ¿no? Entonces el área pues va a ser obviamente 1. Entonces cuando la función es constante 1, esta es la longitud de arco, ¿no? O si f es igual a 1, estamos pensando en la longitud de arco, ¿sale? Entonces la cuestión es, si yo quiero calcular el área de una barda, ¿no? Que tenga base curva y que tenga altura, pues variable, entonces la manera de calcular esa área, pues es a través de este integral. Obviamente, bajo ciertas condiciones, ¿sale? No se puede hacer así nada más, pero debería de ser razonable para nosotros que pues la función debería ser continua, ¿no? O algo bonito. ¿Por qué? Porque la función gamma ya la pedimos que sea suave por pedazos, ¿no? Entonces la función gamma realmente ya se porta bien, ¿no? Entonces, yo pienso, pues con que la función f sea continua, debería de ser más que suficiente, ¿no? Para poder, justamente por esto, ¿no? Por el sigma y gorro, para que esta parte se comporte bien, ¿no? Como que bastaría la continuidad, este, pero
digamos que es muy análogo a lo que hicimos con respecto a la longitud de curva, ¿vale? Entonces aquí, en la parte intuitiva, pues hay una tarea moral. ¿Cuál es esa tarea moral? Nosotros, y si quieren que no sea tan complicado, por ejemplo, nosotros mostramos cuál es la fórmula de la longitud de curva, suponiendo que la función gamma era de clase C1, ¿no? En este caso la función gamma es suave por pedazos. Entonces supongan que la función gamma pues es de clase C1, ¿no? O sea, no nos compliquemos tanto en que sea suave por pedazos. Entonces demuestren, ¿no? Que si nosotros hacemos esta suma, ¿no? O sea, hacemos una partición de la curva, ¿no? Y hacemos la suma o sea, tomamos una suma de Riemann para esa partición, entonces demuestren que el supremo, ¿no? De estas sumas, pues es justamente esta integral, ¿no? Entonces, seguramente, el caso que nosotros hicimos es el caso particular cuando f es igual a 1, la constante 1. Pero no debe ser muy complicado reformular un teorema, no poniendo una función f, ¿no? Suponiendo la continua, y pues haciendo los cambios que tengan que hacer, ¿no? O sea, como digamos que prácticamente lo que hicimos, acuérdense, es usar teorema de valor medio, y luego decir que ciertas sumas se parecían a algunas, ¿no? Entonces, digamos que aquí, pues más o menos también hicimos lo mismo, ¿no? Dijimos que estas normas, más o menos, por valor medio, de hecho es lo mismo, se parecen a estas, ¿no? Y que en realidad esta suma de aquí se parece, pues, a esta suma que está acá, ¿no? Esto les debería de salir por la continuidad de la función, ¿no? O sea, que la de la derecha se parezca a esta, y esta ya en cierta medida la habíamos hecho, ¿no? Entonces debería de, haciendo pues algunos cambios a esa demostración, debería de salir, pues no tan fácilmente, pero sí haciendo algunos ajustes, tomándose una f continua, ese teorema debería de salir, ¿no? Que el supremo de todas estas sumas debería de ser esta integral que está aquí, ¿no? La que acabamos de definir. Entonces, digo, ya dicho todo esto, ¿cómo lo podríamos, pues en este caso, primero aplicar y después ya consolidar como una definición, ¿no? Entonces, ejemplo. Entonces, considérese una banda circular de radio 1, cuya altura en cada punto está dada por la función f de xy igual a 1 menos y, y calcular el área de la barda, ¿no? Aquí. Entonces, digo, en este ejemplo, ¿cómo se ve? Digo, no está tan difícil. Por aquí está nuestra base circular, ¿no? Y como se ve más o menos, esto es que se va subiendo aquí. Vamos aquí a pintar una recta hasta que llega finalmente acá, ahorita la arreglo. Esperen, aquí. Y pues más o menos, ¿no? O sea, es como agarrar la mitad o sea, agárrense, es que aquí no se ve tan bien, pero es como agarrar una lata y partirla en dos partes, ¿no?
Entonces, lo que queremos hacer es calcular cuánto vale pues el área de afuera, ¿no? De afuera del cilindro este, ¿no? Entonces, si todo funciona bien, el área a la que tendríamos que llegar, digamos, el área completa del cilindro debería de ser 4pi, ¿no? Entonces, el área a la que tendríamos que llegar, si es que esta definición de integral sobre una curva fuera correcta, debería de ser 2pi, ¿no? Para este caso, lo primero que tenemos que tener, pues, es una parametrización de la base, ¿no? Eso es lo más importante. Pero es fácil, ¿no? Porque para parametrizar una circunferencia, nosotros ya sabemos que esa se parametriza con coseno de t, coma seno de t, y la t varía de 0 a 2pi, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que conocer cuál es la sigma que parametriza la región de abajo, pues es muy sencillo, ¿no? A veces no, aquí me saco un paréntesis de más, a veces no es tan sencillo en este caso, pues sí, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular esa área, según nuestra intuición, entonces tendríamos que calcular la integral vamos, teóricamente de A hasta B, de f de gamma de t, multiplicada por la norma de la derivada de t, diferencial de t. Esa es la fórmula que nosotros propusimos, ¿no? Que en este caso sería la integral de 0 a 2pi, ¿no? Ya sustituyendo, de la función evaluada, en este caso en gamma de t. Acuérdense que la función aquí pues es 1 menos y, ¿no? Entonces sería 1 menos el seno de t, ¿no? Porque gamma de t vale coseno de t, seno de t. Y la norma de la derivada, pues en realidad, ¿cuánto vale la derivada, no? O sea, si quieren, le hacemos una cuenta por acá. La derivada de esto, pues sería, la derivada del seno del coseno, perdón, es menos el seno, y la derivada del seno es el coseno, ¿no? Y cuando le saco la norma a esto, la norma de gamma prima de t, pues esto va a ser seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, raíz cuadrada, ¿no? Aquí se ve el menos, y entonces aquí me queda raíz de 1, y en realidad esta norma, pues es 1, entonces aquí ya me queda 1, ¿no? Y esto diferencial de t. Y entonces esta integral nada más es la integral de 0 a 2pi, la partimos de una vez, sería diferencial de t, más la integral de 0 a 2pi, bueno, ahí es un menos, ¿no? Entonces le pongo menos la integral de 0 a 2pi del seno de t diferencial de t, ¿no? Y entonces, bueno, la primera me va a quedar que es 2pi, y la segunda, pues acuérdense, no la voy a resolver porque, si se acuerdan, el seno es así, ¿no? Y quiero calcular el área bajo la curva. Entonces, pues como es simétrico, pues esto vale 0, ¿no? Entonces esto nada más me da 2pi. Que la podríamos resolver si alguien quiere resolverla, pero pues, digamos que te puedes dar cuenta muy fácilmente que esa integral pues, vale 0, ¿no? Entonces, esto, digo, ya con este ejemplo en concreto, nos damos cuenta de que realmente sí estamos como calculando pues el área que está o que se forma en esa, digamos, en la circunferencia, ¿no? En la línea, en la curva. Entonces eso, primeramente decimos, bueno, nuestra intuición, pues como que nos llevaría a que si lo planteamos matemáticamente y todo se comporta bien, es esta integral, ¿no? Y ya les dejé de tarea moral, ¿no? Que traten, ¿no? Suponiendo que la función gamma es de clase C1 y la función f es una función continua, de demostrar que el supremo de estas sumas son justamente esta integral, ¿no? Haciendo pues las modificaciones pertinentes a la versión de la longitud de arco, que es el caso particular cuando la función es la constante 1, ¿no? Entonces ya por intuición ya lo vimos y en realidad no debe ser tan difícil demostrarlo, ¿no? Y ya vimos un ejemplo en donde pues calculamos la integral y nos da un resultado pues que era lo esperado. Entonces, por digamos esta motivación más la otra motivación, pues es cuando ya en su momento pues alguien dijo, pues sabes qué, como que esto da la definición, ¿no? Ya que hay un concepto nuevo, ¿no? Que es el concepto de la integral
de línea, ¿no? Entonces la definición va así: sea gamma, su conjunto de Rn, una curva suave por pedazos, parametrizada por una función, pues obviamente suave por pedazos, ¿no? Aquí está. Suave por pedazos. Entonces la función gamma, pues es una función que va de un intervalo cerrado a B, subconjunto de R a Rn, ¿no? Entonces, si la función f, que va de gamma, subconjunto de Rn a R, y aquí es donde les digo, supónganse que esta función es continua en la curva, ¿no? Entonces definimos la integral de f sobre gamma según la parametrización gamma, según la parametrización más que la chiquita, en este caso gamma, que denotaremos por la integral sobre gamma de f del diferencial de gamma. Digo, esto es notación, no se espanten, ¿no? ¿Cómo? Va a ser la integral de la curva gamma de f diferencial de la parametrización gamma, va a ser igual a la integral de AB de la función valuada en gamma de t multiplicada por la norma de gamma prima de t diferencial de t, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que la integral de línea es muy parecida a la construcción de la longitud de curva, ¿no? Entonces, y se demuestra igual. Digo, realmente nosotros no la demostramos porque si se acuerdan, cuando hicimos la demostración para la longitud de curva, pues no es una demostración corta, ¿no? Entonces, realmente lo que tendríamos que hacer, pues, es ponerla e ir a hacer la misma demostración, ir arrastrando la F, ¿no? Y pues hacer el ajuste de la continuidad, ¿no? En la parte de los puntos X intermedios que te tomas, ¿no? Ahí aplicas la continuidad y, y ya llegarías a un resultado como que es, pues como este, ¿no? O sea, y por practicidad podría suponer que la gama es de clase C1, nada más para no tener que estar partiendo el resultado en n intervalos donde sí va a ser de clase C1. Entonces, también ya lo tendrías, ¿no? Pero no vale la pena que hagamos todo eso, pero sí se los dejo de tarea moral para que pues le den una pensada, ¿no? Y vean que sí se puede justificar pues, a total detalle esa parte, ¿no? Entonces, aquí le dejamos y la siguiente vez, pues lo que vamos a ver, pues son un montón de propiedades de la integral de línea, ¿no? Si separa en sumas, si separa en regiones, qué pasa si hay una reparametrización, ¿no? O sea, como las propiedades básicas, ¿no? Que tienen las integrales de línea, ¿no? Entonces, aquí le dejamos en este video, ¿no?